Muy bien, ahora sí vamos a compartir la palabra del Señor y esta palabra se llama sumergidos. Ahí cuando ustedes dicen amén, pastor, ya sé que no saben ni de qué se trata, pero esta palabra tiene que ver con, la experiencia de resurrección y la experiencia que tuvo la iglesia a partir de la resurrección del Señor. El Señor Jesús resucitó y ascendió y le encargó a la iglesia un solo mandato. Todos los hermanos ahí, había más de 500 testigos. Ustedes imagínense esa escena, el Señor ascendiendo y les dijo esto: permanezcan juntos y en oración. Juntos y en oración. Diga conmigo, juntos y en oración. Es todo lo que le pidió el Señor. Permanezcan juntos y en oración. El domingo pasado celebramos la resurrección, una reunión espectacular ahí atrás, una sola reunión tuvimos. Si alguno de ustedes vino a la noche, le pedimos disculpas, no les llegó la información, pero fue una sola reunión por la mañana y la verdad que fue una fiesta espiritual. Y después de la resurrección, a los 50 días sucede Pentecostés. Estaba profetizado. Jesús sabía lo que había de venir. Entonces hay una sola cosa que le pide a la iglesia. En aquel tiempo, en aquel momento les dice: quédense juntos y en oración. Así que los hermanos se juntaron en un aposento alto, ¿sí? Que era una señora de nombre María, pero no era la madre de Jesús, era otra María, y que tenía un aposento alto en Jerusalén, es decir, una casa en un primer piso, algo digamos, no muy común para la época, pero ya se empezaban a construir, y ahí era un lugar aparentemente que entraban muchas personas, y se habían más de 120 personas cuando vino Pentecostés y vino el Espíritu Santo ese día. El 20 de mayo vamos a festejar Pentecostés. Así que yo te digo, prepárate, ¿sí? Venite para acá y venite con ropa así de gimnasia, porque el Espíritu te va a revolcar por el piso y vos tenés que estar preparado para eso. Amén. Sí, Señor. Muy bien, ¿cómo les gusta esto, La verdad que sí, que no hay nada como una experiencia con el Espíritu Santo. Y lo que sucede, y nosotros queremos compartir una palabra, esto es algo fabuloso que está en las Escrituras, es una revelación realmente tremenda, porque muchas profecías hablaban de lo que sería Pentecostés, pero nadie lo entendía. Y los hermanos se tuvieron que quedar juntos y en oración sin entender. Y Jesús, quizás calculando que los discípulos les costaba un poquito todavía todo esto, entonces dijo: mira, sin muchas explicaciones, quédense juntos y en oración, y chao. Pero había muchas profecías, como la de Joel, que dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿sí? Muchas profecías que hablaban de la venida del Espíritu Santo. Y hoy yo quiero hablar de una de ellas, que es Ezequiel 47, un profeta de Dios, Ezequiel capítulo 47, que tiene una visión. La visión es como una parábola, muestra, digamos, de manera simbólica algunos elementos que son la venida del Espíritu Santo, pero entre todos esos elementos hay algo que a vos y a mí nos va a hacer crecer, nos va a nutrir y nos va a bendecir. Así que yo quiero que te prepares, porque el Señor esta noche te va a hablar, te va a desafiar, te va a sacudir con todo, y esto es lo que se viene para nosotros: un crecimiento, una inmersión en el río de Dios. Y lo que esta visión muestra realmente es maravilloso, porque el río del Espíritu vivifica, ¿sí? Está en movimiento, hace que todo viva. Jesús dijo: tengo que irme. Los apóstoles, los discípulos lo abrazaban, le decían: Señor, no te vayas. Pero Jesús les dice: tengo que irme, porque si no me voy, no puede venir el Espíritu. Él dice literalmente: otro como yo. En griego sería alguien con mi misma esencia. Muy claro está en la Biblia. El Espíritu Santo también es Dios. El Señor Jesús estaba limitado en un cuerpo, pero el Espíritu Santo no. Entonces Él podía ser derramado en toda en toda carne. Y este era el plan divino. Siempre fue el plan. Y quiero que leamos juntos esta profecía, esta visión, del profeta Ezequiel. Realmente ilustra lo que comenzó en aquel tiempo y también ilustra las oportunidades que todo buen hijo de Dios tiene para crecer
en Cristo Jesús, ¿sí? Y de esto se trata. Vamos a leer algunos versículos del 1 al 9, Ezequiel 47, del 1 al 9. Vamos a leer todos juntos en versión NBI, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por las puertas del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente. Y vi que las aguas fluían del lado del sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba hasta los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó: ¿lo has visto, hijo de hombre? Diga conmigo: ¿lo has visto? Porque subrayar esta pregunta es la clave para entender este pasaje. ¿Lo has visto, hijo de hombre? La visión continúa. Él relata muchas cosas, pero solamente vamos a leer hasta el versículo 9. Dice: enseguida me hizo volver a la orilla y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y va a dar al mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulce. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Saben que esta parábola o esta visión tiene alguna clave de interpretación? No es directa, no es que se puede interpretar literalmente. Pero Ezequiel habla de un hombre que lo va guiando y le muestra una visión muy interesante. Ese hombre es un ángel de Dios. Muchos ángeles en la Biblia. ¿Sabías que no hay ángeles, hay ángeles con ala, pero no todos los ángeles tienen alas? Y no todos los ángeles tienen solo un par de alas, ¿sí? Los querubines, los serafines también tienen varias alas según el relato bíblico, solamente que es tan fuerte la tradición, quizás los dibujos animados que nos muestran todo el tiempo, ¿verdad? Si tuviste alguna infancia donde mirabas muchos dibujitos, viste que los angelitos tenían dos alas, todos eran iguales, pero no son así. La Biblia habla muchas veces de ángeles con forma de humanos, de hombres, ¿sí? De hecho dice la Biblia que muchos hospedarán ángeles sin saberlo, ¿sí? Así que esto es muy interesante. Pero dice Ezequiel que un hombre, literalmente él veía un hombre, pero era un ángel de Dios, le mostró el templo. Da muchas indicaciones, puntos cardinales muy precisos de la visión, porque cada fachada y cada lugar tiene, una interpretación simbólica muy fuerte. Solamente te voy a decir que el río empieza a fluir de lo que parece ser un costado que es muy importante para los judíos, pero gira para irse por el sur. Y curiosamente el templo estaba al sur, en el borde del perímetro de la ciudad, del muro de Jerusalén, y prácticamente no toca la ciudad de Jerusalén, sino que sale ese río y va a desembocar, va en bajada, como es el relieve de Jerusalén, hasta el mar Muerto. Y ahí es donde desemboca. Todos los ríos desembocan en el mar Muerto, pero el mar Muerto tiene esta cualidad, lo hemos explicado otras veces, de que recibe agua de todos los ríos, agua con muchos minerales, mucho sodio, mucha sal. Hay fotos que vos podés buscar en el Google, ahí podés buscar en internet, fotos de gente disfrutando el agua del mar Muerto, que se tira pancha con los pies para arriba y las manos así porque flota por la cantidad de sal, ¿sí?
Y incluso hay gente leyendo un libro porque flota como si tuviera un flotador, pero no tiene nada, está flotando por la cantidad de sodio que hay en ese mar. Todo lo que intenta vivir en ese mar se muere porque no hay vida en ese mar, es el mar muerto. Y curiosamente el río que sale del templo de Dios busca el punto de máxima muerte, el mar muerto, ahí donde no hay nada con vida, y lo revive. Es una visión impresionante. Para la gente de ese momento, o sea, la gente que entiendo que vive en esa geografía, lo que la visión muestra es algo poderoso, es algo que cambia geográficamente la región, cambia toda la fauna y la flora del lugar. Ahora, es tremendo lo que la gente lo que Ezequiel ve este río, y él de alguna manera se sorprende. El ángel le muestra, algunas cosas muy puntuales. Que el río sale del templo. El templo en la visión simboliza a Dios, la presencia de Dios y el trono. Y el río simboliza el Espíritu Santo. Que salga del templo simboliza la intención de Dios de mandar de su Espíritu. Pentecostés, lo que te dije antes, era siempre la intención de Dios. Es el plan de Dios, de mandar lo que le falta al hombre. El hombre se mueve mejor, lleno del Espíritu Santo. Vive mejor, es mejor versión de sí mismo en el Espíritu. Y eso no había en el tiempo de Ezequiel. Entonces Ezequiel lo ve para nuestro tiempo y no para el suyo. Ahora el profeta estaba ahí en esa visión, ve el templo, ve el río representa al Espíritu Santo, pero dice que ese río comienza a ser muy ancho. Era tremendo, eran unas dimensiones muy grandes. No hay en Israel ríos tan grandes, ¿sí? Porque él dice que, muestra las medidas, dice que ese hombre le habilita 500 metros para cruzar, ¿sí? Y él va caminando y es playito hasta los tobillos, luego otros 500 metros y así va avanzando, pero muestra que más o menos hasta el punto más caudaloso, solamente hasta ahí hay 2000 metros, ¿sí? O sea, es bastante importante la dimensión, lo ancho que es ese río. O sea, hasta la mitad del río tiene 2000 metros. Probablemente él estaba viendo un río de 4000 metros de ancho, ¿sí? Si vos podés imaginarte esto, son 40 cuadras que medía de ancho ese río. Impetuoso, impresionante, una corriente que se llevaba todo puesto. Si vos te podés poner en ese lugar mentalmente, lo podés visualizar, lo podés imaginar. La visión a Ezequiel lo impactaba, ¿sí? Él estaba totalmente sorprendido por esa visión. Así son las visiones, te dejan dado vuelta. Y Ezequiel entonces empieza a narrar todo lo que ve, la intención de Dios de mandar de su Espíritu. Esto fue revelado por, muchos profetas. Los profetas anuncian muchas veces que el Espíritu Santo habría de venir y que Dios lo mandaría, pero la visión de Ezequiel muestra algo más. Muestra la intención de Dios de que el hombre común y corriente, vos y yo, pudiéramos entrar en ese río en distintos niveles. Entonces el ángel le habilita primero 500 metros, lo hace cruzar, y en esos primeros 500 metros no había mucho esfuerzo que hacer. Es fácil caminar por el agua, aunque siempre caminar por el agua ofrece un poco de resistencia y cansa más que caminar sin agua, ¿verdad? Si alguna vez tuviste que caminar por la orilla del mar, es muy romántico, muy lindo, pero cansa un poco más. Y si el agua es más profunda, también cansa. Mientras más profunda sea, más esfuerzo uno tiene que hacer, ¿verdad? Yo recuerdo que, saben que yo crecí en Santa Fe y que cuando conocí a mi esposa tuve una experiencia de caminar en el río. Cuando conocí a Nerina la invité con mi familia, nos pusimos de novio, éramos adolescentes, ¿sí? Algo que le aconsejamos a nuestros hijos que no hagamos, ¿verdad? No nos hacen caso, pero nos pusimos de novio como adolescentes y nos fuimos ahí con mis padres a una casa de fin de semana y le dije a mi papá, quiero llevar a Nerina, ya soy un hombre, tengo 16 años, quiero llevar a Nerina a dar una vuelta en lancha, préstame la lancha, papá.
Y me dice, claro que sí, no te olvides el salvavidas, no te olvides el ancla, no te olvides las balizas, todo un equipo que hay de primeros auxilios, y no te olvides ponerle nafta al motor. Todito me olvidé, ¿verdad? Estaba totalmente enamorado, me subí a Nerina en la lancha y salimos. A los 2 kilómetros me quedé sin nafta. Entonces, ¿qué pasó? La lancha era muy grande, saqué los remos, le dije, no te preocupes, está todo bajo control. Hice 2 remadas, corriente en contra, y ya no daba más. La lancha pesadísima, el río nos llevaba puesto, imposible remar. Y Nerina estaba muy contenta, decía, qué romántico esto, vos remando acá, estamos en el río. Y yo transpiraba, como estaba preocupadísimo, transpiraba. Me había abandonado el desodorante en las segundas 2 remadas. Entonces Nerina se quería acercar, yo decía, no, quédate allá porque se desbalancea la lancha, ¿viste? Entonces ahí yo le daba duro con el remo y los mosquitos en la espalda. Santa Fe es terrible con eso, ¿verdad? No sabía cómo llegar, así que me remé hasta la orilla y no podía a remo, así que decidí saltar de la lancha y llevarla a pie, caminando por el agua. Ahora el agua me llegaba hasta, pasando las rodillas, yo iba caminando y empujando la lancha, y Nerina me decía, ay, qué romántico, ahora también me llevas como una princesa. Y yo estaba transpirado ahí, enojado y no sé qué más, trataba de disimular, ¿verdad? Llegué con la lengua afuera, no pude hacer más nada en todo el día, totalmente agotado y cansado. Y esto sucede a toda persona que intenta caminar, digamos, por el agua, o sea, a través del agua, no sobre el agua, ¿verdad? Eso hay que tener mucha más fe. Pero así, empujando algo o tratando de avanzar en el agua, una cosa es caminar, cruzar una pileta, otra cosa son 500 metros. Y si el agua te llega a los tomillos, está bien, pero si te llega a las rodillas y si te llega a la cintura o si sube más alto, es mucha la fuerza que uno tiene que hacer. Y me llama la atención que en esta visión hay 2000 metros que el profeta tiene que caminar en el agua. Y eso sugiere un tremendo esfuerzo para lograr al centro de la profundidad del río. Y si el río representa al Espíritu Santo, y si vos querés más del Espíritu, yo quiero decirte que no se logra sin esfuerzo. Es un esfuerzo que vos y yo tenemos que hacer. Está bien que nadie diga, aleluya, gloria a Dios, quiero esforzarme, pero podrían disimular un poco, ¿verdad? Pero sí que de esto se trata, uno tiene que esforzarse por llegar al río, para llegar a la corriente, a donde la intensidad es mayor. Y uno tiene que lograr, bueno, tendrás que trabajar contigo mismo, entrenarte para lograr esto, porque quizás es un esfuerzo bastante considerable y no siempre estamos preparados, ¿sí? Curiosamente, avanzar lo marca en etapas de 500 metros y el ángel le marca, porque nadie está preparado para entregarse a Dios en un día y al otro día ser un profeta ungido. Hay un proceso y la presencia de Dios en tu vida no solamente hace un proceso, sino que no estás preparado para soportar la presencia de Dios en ti. De hecho, el hombre no está preparado físicamente para soportar la unción completamente. Entonces esto va en aumento, uno se prepara y generalmente esta preparación es espiritual y psicológica. Uno va abriendo su mente, creciendo en fe, entendiendo cosas del Espíritu para poder avanzar. Y hay etapas bien marcadas y cada una simboliza algo o una dimensión. Toda persona que es salva, toda persona es salva porque recibió a Cristo en su corazón. Toda persona, ¿sí? Si vos estás aquí y abrazaste la fe, le creíste a Dios, entonces quédate tranquilo, la Biblia promete que irás a la presencia de Dios. Hay salvación para ti. Dice el Señor que a mis ovejas nadie las puede arrebatar de mi mano. Si creíste en el Señor, nadie va a quitarte esa salvación, pero sí quiero decirte que vos tenés derecho a crecer y avanzar más en el río del Espíritu. Esta es la única profecía en la Biblia que muestra esta realidad. Todo ser humano que creyó en el Señor, todo hijo de Dios, decirle al del lado, ese soy yo. Todo hijo de Dios tiene
derecho de llegar a lo más profundo del río del Espíritu. Hay un derecho divino y vos lo tenés, y esto es maravilloso. Nunca antes se había enseñado tal cosa, y Ezequiel lo ve en esa visión, lo escribe y lo transmite, y posiblemente ni siquiera lo entiende para su época, porque no era para su tiempo. Cristo tenía que venir todavía, tenía que morir, tenía que ascender, tenía que venir Pentecostés, y el río del Espíritu recién ahí saldría del trono y sería derramado sobre toda carne. No era para el tiempo de Ezequiel, pero él lo ve y lo registra. Y esta es una profecía que habla de la intencionalidad de Dios de dejar que el hombre profundice según cuánto quiera crecer. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Muchos de ustedes quieren crecer en todas las áreas de su vida. Quieren avanzar, no quieren quedarse estáticos, quieren crecer. ¿Saben qué? Me encanta ver... fuimos a visitar el barrio nuevo que se abrió enfrente de Tadicor. Dimos unas vueltas, fuimos a visitar unos hermanitos ahí que se mudaron ahí, Gaby y Emma Cerroni. Entonces paseamos por ahí. Me encanta ahí ver tanta gente joven, linda, trabajando, arreglando sus casas, poniendo cortinas. Le entregaron la casa y muchos ya están trabajando para mejorarla. Te entregan esto y ya están esforzándose para crecer, para avanzar. Algunos ya metieron ahí ladrillos, están haciendo reformas. Y bueno, eso es fantástico. Todos nosotros deberíamos desear crecer. Pero en la vida espiritual también es así. Cuando vos recibiste a Cristo, te entregan algo, es una salvación. Y sobre eso vos podés trabajar, podés esforzarte, crecer, entrar más en el río del Espíritu. Todos los que estamos aquí tenemos que irnos hoy de este lugar sabiendo una cosa muy en claro. En la vida cristiana hay mucho más. Hay mucho más. Y depende de cuánto quieras buscar, así vas a recibir. Esto es así. Quizás no todo el mundo enseña con claridad esto, está muy bien, pero depende de nosotros. No depende del pastor. Bueno, gran parte depende del pastor. El pastor tiene que habilitar, tenemos que enseñar esto, pero aparte depende de cada uno de nosotros. El esfuerzo que querramos hacer, las ganas que les queremos poner. Vos podés elegir, muchos de ustedes eligen congregarse de vez en cuando, muchos de ustedes eligen venir esporádicamente, tienen un compromiso, no le quieren fallar al Señor, por lo menos vienen 1 o 2 veces al año, otro 1 o 2 veces al mes, otro todos los meses, y otros hermanos, ¿saben lo que hacen? Sobre todo los hermanos de la noche, ¿les gusta eso? Vienen todos los días por una actividad u otra, ¿sí? Están aquí, sirven a Dios, ¿sí? Es decir, viven en la iglesia y se congregan en su casa, trabajan tanto al Señor que les gusta, los motiva, están sirviendo aquí en distintas actividades, después van a la célula, van y vienen. Me encanta eso, maravilloso. Porque cada uno tiene libertad de crecer cuanto quiera crecer. Y es nuestro deber habilitarte ese crecimiento para que puedas avanzar en el río de Dios. Pero voy a decirte algunas cosas que son muy interesantes. Todos debemos crecer, pero hay 3 cosas o 3 beneficios muy claros para todo aquel que hoy diga, pastor, yo quiero crecer más en el río de Dios. Quizás vos me decís, pastor, ¿cómo se crece? O hace muy poco tiempo que vengo a la iglesia. Alguno me dirá, me asusta todo esto de las profecías, de las visiones, ¿qué es esto? ¿Sabes que cuando yo conocí a Nerina, por supuesto que, yo estaba totalmente enamorado de Nerina, ¿verdad? Pero algunas cosas que ella decía, yo no las entendía, ¿sí? Por ejemplo, de golpe me decía frases así como, Juan Manuel, Dios me habló de tal cosa. Y eso para mí era totalmente nuevo, ¿sí? Si vos pensás un segundo, si me tenés misericordia en esto, pensá cuando no eras cristiano, cómo te caían estas cosas, ¿sí? Ella me decía, Dios me habló, y yo decía, esta o es una visionaria, una mujer extraordinaria, o está para el manicomio, ¿verdad? Entonces tenía que pensar, por un lado la veía, me agradaba, me gustaba, pero por otro lado mi cabeza estaba a 2000 por hora, ¿sí? Ella me decía, hoy tuve un sueño, te va a pasar tal cosa. Yo decía, Dios mío, o es bruja o hay algo que yo no conozco, ¿verdad?
Nunca le conté que pensé eso alguna vez, pero ¿sabes qué? Realmente yo tenía que elegir. Fui confrontado con eso y a veces estas cosas te asustan. Si vos estás aquí hace muy poco tiempo en la iglesia, quiero decirte que yo pasé por eso y tranquilo, nadie va a apurarte a crecer en esto. Lo que es importante es que vos tengas tu fe en Cristo y lo demás vendrá solo. Pero toda aquella persona que se anima por más, que quiere crecer más, también tiene libertad de crecer. Y no nos vamos a juzgar unos a los otros por eso. Pero sí me preocupa aquella gente que tiene 20 años en la iglesia y nunca se desafió a crecer. Aquellas personas tienen mucho tiempo en el camino del Señor y nunca se desafió a experimentar más de Dios. ¿Por qué experimentar más? Tiene un precio. Hay que dejar, hay que esforzarse, hay que pelear en oración, hay que tener una disciplina de oración, hay que abandonar pecados. Hay una forma de caminar esos 500 metros y es una forma, en esa forma hay que entregar todo al Rey de Reyes y esforzarse por más del Señor. Aquí es cuando ustedes dicen amén, pastor, gloria a Dios. Muy bien. Hay 3 cosas que yo quiero decirte acerca de esto. Número 1, para aquellos que van a decidir esta noche sumergirse más en el río de Dios. Número 1, mientras más te sumergís, escucha esto, más sanidad y restauración interior hay en tu vida. Hay cosas, bueno, el sábado que viene se va a hacer un taller de sanidad. Aconsejamos a todo el mundo hacerlo. Hay gente que dice, ya lo hice, me fue muy bien, gracias pastor, perdoné, descubrí cosas de mí mismo. Perfecto. ¿Sabes qué? Quizás dentro de un tiempo tendrías que hacerlo otra vez. Sobre todo si estás creciendo en el río de Dios. Porque mientras más te sumergís, más cosas te va a mostrar el Espíritu de ti mismo. Y en esa entrega y en ese esfuerzo por crecer, vas a recibir revelación de la sanidad que todavía te falta y que a veces no nos damos cuenta o el Señor no nos muestra de entrada porque no lo podemos digerir de entrada. ¿Se entiende esto? Si lo pueden comprender, son unos genios realmente, ¿sí? Pero no es tan fácil. Una cosa es saber que uno sabe de la falta de sanidad. Otra cosa es saber que no sabe y otra cosa es no saber que no sabe. Si entendieron eso, son unos genios realmente, ¿sí? Hay gente que no sabe que le falta sanidad y lo va a saber mucho tiempo después, cuando el Espíritu Santo hace una obra en su corazón, cuando es confrontado, cuando está creciendo, cuando empieza a liderar, ahí se da cuenta que tiene problemas en su carácter, pero él no sabía que no sabía, estaba en el peor caso posible, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bueno, pedimos revelación al Espíritu, pero con el tiempo vas a sentir que el Señor te habla de ti mismo y de tu corazón y de tu forma de ser y de tu carácter y de por qué eso es así y hasta de tu infancia. ¿Cuántos de ustedes han vivido y han experimentado esto que estoy hablando? ¿Sí? ¿Habrá alguien aquí? Aleluya. Pero el Espíritu Santo es ese proceso fantástico en donde empieza a transformarte, porque Él te quiere transformar y para poder avanzar 500 metros más necesitas sanidad. Y es el Espíritu Santo el que trae sanidad a tu vida. Y es el Espíritu de Dios el que va a transformar, va a hablarte de ti mismo y de todas aquellas heridas que parecen cicatrizadas, pero en la medida que te metes más en el río, descubrís que todavía falta sanidad. Es una cosa maravillosa que Dios va a hacer contigo. Y toda aquella persona que quiera sumergirse y quiera ir por más de Dios, experimentará en su propia persona cambios por causa de la sanidad que hay en ese río, que todo lo vivifica. No hay nada muerto en ese río. Mientras más te sumergís, más vivís, más revivís. Es el río del Espíritu. ¿Cuántos quieren eso? Diga conmigo, yo quiero más del Espíritu. Aleluya. Mientras más te sumerjas, más sanidad. Mejor será tu carácter, mejor será tu forma de ser, ¿sí? Que no haya alguna hermana orando por su esposo para que se sumerja. No es por el carácter solamente, es porque necesitamos más del río. Necesitamos cambiar para ir a un nuevo nivel. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Número 2, mientras más te sumergís, aumenta la revelación, sueños, visiones, manifestaciones de poder. Mientras más buscas del río de Dios,
hay una mayor activación de la revelación sobrenatural. Aumenta esa capacidad de percibir las cosas del Espíritu. Toda persona que va a crecer en el río de Dios, que empieza a sumergirse, empieza a caminar los primeros 500 metros, los segundos 500 metros, empieza a desarrollar una percepción espiritual, ¿sí? Si hace un tiempo que ya venís a la iglesia y estás, sentís la presencia de Dios, quizás al principio no lo sentías. Cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, yo veía a la gente que se caía, que bailaba, que danzaba, que hablaba en lenguas, y decían, mirá la presencia de Dios, está aquí, está aquí. Yo miraba las manos, no veía nada, ¿verdad? Pero con el tiempo empecé a percibir que era el Espíritu Santo. Se percibe primero como un gozo sobrenatural, es una alegría. Te dan ganas de alabar, te dan ganas de ir a la iglesia. Llega el momento de ir a la iglesia y vos sentís algo que te atrae. ¿Cuántos experimentan esto? Aleluya. Te dan ganas, es porque estás en el fuego de Dios, estás activado. Y esto empieza a crecer cada vez más. Y se convierte en una activación sobrenatural de revelación. Escúchame bien, son sueños. La gente que empieza a crecer en el río de Dios empieza a tener sueños de revelación, empieza a tener manifestaciones del Espíritu, aún visiones, empieza a tener revelación de Dios. Y esto es totalmente natural. A algunas personas les dará temor, pero otras personas se entregan abiertamente porque quieren experimentar más del río de Dios. Déjame que te diga esto. Al principio, escuchar la voz de Dios o interpretar algo del Espíritu en tu mente te va a costar. Vos vas a tener una idea, no sabes si es tuya, si es de Dios, pero probablemente es demasiado grandiosa para que sea tuya. Y vos decís, wow, esto... Entonces, nosotros no recomendamos decir, Dios me dijo tal cosa. A veces hay que comprobar o simplemente decir, me vino esto a la mente o tuve esta percepción. Y probablemente eso sea de Dios. Cuando uno empieza a darle lugar al Espíritu, cuando uno empieza a darle importancia a eso que te parece, al principio es tenue, es muy suave. Cuando la revelación es muy pequeña, y vos le empezás a dar lugar, la próxima vez será más fuerte. Y vos la creés y la aplicás, la próxima vez será más fuerte. Y crece en intensidad porque tuviste fe en lo que Dios te está mostrando. Esto es solamente para aquellos que están experimentando en esta etapa sueños, visiones, revelación. Aquellas personas que tienen sueños y visiones, escríbalos, póngale fecha. Hay que saber cómo te habla el Espíritu. Hay sueños que yo tuve hace 10 años que son para este tiempo. Hay sueños que estoy teniendo ahora que son para dentro de 10 años. Hay gente que recibe sueños, el Espíritu le habla para 2 meses o para 5 meses o para años. Le habla para su familia, para la iglesia, para la ciudad o para naciones. Y uno tiene que saber cómo te habla el Espíritu, anotarlo y empezar a crecer en todo eso. Hoy tenés sueños que no entendés. Mañana creces en el río de Dios y tendrás revelación de todo lo que hoy no entendés. Así que anotá, escribí, orá y tené paz. No tengas ansiedad por conocer, pero prestale atención a las cosas del Espíritu, prestale mucha atención, porque ahí hay una profunda revelación que se manifiesta. Hay cosas que nos suceden que el Señor nos avisa de antemano. De antemano, prácticamente todo lo que va a suceder en la iglesia, el Señor lo muestra. Los tiempos que vienen, lo que vamos a hacer, los eventos que vamos a hacer, aún cómo vamos a ministrar y lo que vamos a hacer ahora en esta palabra, lo vi antes de hacerlo. Y sé que parece una locura para aquellas personas que hace poco tiempo que vienen a la iglesia, pero anímese a creer y a abrir su corazón, porque hay una gran posibilidad que no estemos locos, y sino que el Espíritu de Dios revela todas estas cosas y las muestra. Quiero decirte que esto es real, que el Espíritu del Señor está aquí y se manifiesta con poder. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria al Rey. Y en tercer lugar, mientras más te sumergís en el río del Espíritu, mientras más decidas crecer, mientras más crezcas, se aplica un principio en tu vida. Mientras
mientras más resistencia, mientras más vos creces, más resistencia al enemigo vas a ofrecerle. Mientras más vos te sumergís, será muy difícil que el enemigo te toque, te ataque, ¿sí? Y voy a hacer un ejemplo. Necesito algún valiente. Lucas, ¿querés ayudarme? Esa mesita. A lo mejor le quieras ayudar también. Ahí. La Biblia dice, y esto es fantástico, porque la Biblia muestra con claridad estas imágenes. Dice que el enemigo nos ataca, Efesios 6, con saetas encendidas, flechas ardiendo, ¿sí? El enemigo nos ataca de esa manera. Así que acá está el enemigo con saetas encendidas. Pero esto dice la Biblia, ¿verdad? Toda persona que no cree en Dios, que no tiene fe o que cree sin haber entregado su vida a Cristo, que cree nominalmente, que cree solamente porque otros creen o porque nació en una cultura cristiana. De hecho, el mundo occidental es una cultura cristiana en su esencia, ¿verdad? Entonces, si naciste en el mundo anglo, posiblemente seas evangélico, aunque muchas veces nominal. Y si naciste en Sudamérica o en algunos lugares de Europa, quizás sos católico, pero muchas veces nominal. Y esto yo lo entiendo muy bien porque así lo fui yo. No tenía una fe real, no practicaba la fe y no me había entregado a Cristo realmente, ¿sí? Entonces, si una persona, si vos creíste de una forma así, ¿querés apagar el aire? ¿Sí? Si vos creíste de esta manera, posiblemente seas una persona, o sea, si vos creíste en algún momento de esta manera, en algún punto no estabas sumergido en el río de Dios, ni te habías mojado los pies en el río del Espíritu. Pero toda persona que acepta a Cristo ya es salvo, ¿sí? Pero mientras no somos salvos, cualquier ataque de las tinieblas, conseguí esta pinza que no sé de qué es, pero para las pestañas, ajá, mira qué interesante. Con razón no tengo de estas en mi cajón de herramientas. Cualquier persona, nosotros somos espiritualmente, absorbemos todo, como si fuéramos una esponja o un algodón. De hecho, el domingo pasado hablamos, para aquellos que estuvieron en el culto aquí en la mañana, hablamos de cómo Eliseo muerto, sus huesos muertos, revivieron a otro muerto, tiraron un muerto por encima, tocó los huesos de Eliseo y el hombre revivió. Impresionante, porque la unción se había impregnado hasta en los huesos. Vos estás aquí, la unción que hay en este lugar se impregna en ti, se impregna hasta en tu ropa. Vos salís de aquí y eso el mundo espiritual lo ve. Y quizás hay gente que te rechaza por eso, porque no está con Dios. Y hay gente que te va a ver distinto y te va a abrazar por eso, porque hay una unción que empieza a ser derramada en ti. Esto sucede, de hecho el apóstol Pablo tenía tanta unción que se impregnaba hasta en sus ropas. Dice que le robaban los pañuelos, los guardapolvos de trabajo, se los llevaban y se lo ponían a los enfermos. Atención con esto, porque en la brujería se hace al revés. Le traen la ropa del enfermo al brujo, cosa que no es correcto, ¿sí? Pero en la Biblia dice que la ropa del siervo de Dios estaba ungida con el Espíritu Santo. Eso es lo que le ponían a los enfermos y se sanaban, porque absorbemos la unción. Pero una persona que no está en el río no absorbe nada. Entonces, si no absorbe nada, es una persona que está seca, ¿sí? No hablo financieramente, ¿sí? Está seco del río de Dios. ¿Y qué pasa frente a las saetas encendidas? Que dice el enemigo, viene la saeta. Mira qué bien que juega Lucas, ¿eh? Muy bien. No tiene resistencia esta persona. Todo ataque de las tinieblas lo destruye. Hemos visto una y otra vez gente que llega a la iglesia destruido, totalmente destruido, porque no puede soportar los ataques del diablo. Se destruye su casa, su familia, no le queda nada, todo lo pierde, su economía. Mucha gente vive así de esa manera, ¿sí? Y de eso realmente no queda absolutamente nada. Pero aquellas personas que creen, al menos un poco, ¿sí? Y que deciden creer y que dicen, bueno, yo recibo al Señor. Al menos voy a ir a la iglesia. Al menos voy a
voy a intentar crecer, voy a caminar con el Señor, quiero ser un buen cristiano, al menos voy a mojarme los tobillos, ¿sí? Vamos a mojar los tobillos. Este representa a un hermano, ¿sí? Se mojó los tobillos. Bueno, hasta las rodillas casi se mojó acá. Pero, bueno, recibe ataques del diablo, ¿sí? Parcialmente puede ser afectado, pero hay partes que no, ¿sí? Y aunque termina teniendo victoria, recibió alguna afección. Y quiero decirte que este no es el diseño de Dios para tu vida. Dios te hizo para sumergirte en el río. Si vos captás lo que voy a hacer ahora, entonces este hermano que se congrega en otra iglesia, ¿verdad? No en Jesucristo Plenitud de Vida, posiblemente otra iglesia más conservadora, una de esas que no se sumerge en el río. Pero este les presento a Pepe. Pepe se congrega en Jesucristo Plenitud de Vida y se sumerge en el río de Dios, ¿sí? ¿Y qué pasa con aquel que se sumerge en el río de Dios? Pueden hacer lo que quieran y tenés tu flecha encendida. Mira vos, Pepe resiste absolutamente a todo. Y yo quiero decirte que esta persona podés ser vos. Y que ningún ataque de las tinieblas tiene derecho sobre tu vida cuando decidís entrar más en el río de Dios. ¿Cuántos quieren eso para su vida? ¿Por qué no le das la gloria al Rey de Reyes? Él quiere hacer que vos tengas esa experiencia. La profecía de Ezequiel revela algo maravilloso. Voy a pedir a Mario, por favor, que pase por aquí. Revela algo maravilloso y que nadie, y también, por favor, Manuel, nadie había visto antes. La profecía de Ezequiel revela que una persona puede sumergirse, puede elegir hasta dónde pagar el precio y sumergirse en el río de Dios. Quiero decirte que este es el llamado que vamos a hacer en este momento. Todos los que estamos aquí estamos siendo llamados por el Espíritu Santo. Estamos a unos días de festejar Pentecostés. Vamos a tener una fiesta espiritual nuevamente. Y vos tenés este derecho, como hijo del Señor, derecho de crecer, de reponerte de todas tus heridas, de activarte en los dones y en el propósito y en el llamado que hay en ti. Pero requiere una sola cosa: pagar el precio de ir más profundo, pagar el precio de ir 500 metros más, pagar el precio de seguir avanzando en el río del Espíritu de Dios, de determinarse a buscar, de determinarse a dejar ciertas cosas que no nos convienen. A veces son amistades, a veces son personas, a veces son vicios, distracciones. Bueno, yo no sé, cada uno tendrá que el Espíritu Santo le muestre en este momento. Pero toda persona que crece y avanza, termina sanando su vida, termina mejorando en todo, activando su propósito y aniquilando toda posibilidad de que las saetas del diablo le lleguen a su vida. Y este es el llamado, este es el diseño de Dios. El Señor te llama a sumergirte en el río de Dios. Pagar el precio vale la pena. No digo que lo hemos alcanzado ya, pero como iglesia vemos que hay mucho por avanzar y queremos más de Dios. Queremos mucho más del Espíritu. No queremos frenarnos, no queremos ponerle límites, no queremos limitar la obra de Dios en nuestras vidas, ni lo que Él quiere hacer a través nuestro aquí en la tierra, aquí en nuestra ciudad y en las naciones. No le limites al Señor. Decirle: Señor, quiero entregarme más. Quiero más de ti. Quiero entregarme más. Quiero sumergirme en tu río. Esa persona que toma esa decisión va a buscar abiertamente. Y yo le voy a pedir al Señor, esta va a ser mi oración ahora, que en este tiempo comiencen a activarse los dones, lo sobrenatural, la presencia de Dios no solamente aquí, sino en tu casa, en tus momentos de oración, los encuentros con Dios. Comiencen a activarse sobre ti los sueños y las visiones. El Señor te hable. ¿Sabes qué maravilla? Hay gente que me dijo:
pastor, vengo a su iglesia. Y le pregunté, ¿cómo alguien te invitó? ¿Escuchaste nuestra publicidad en el canal de televisión o algo? Una persona me dijo, tuve un sueño en donde el Señor me dijo que venga a esta iglesia. No era creyente, la persona se entregó a Cristo y es una hermana más de nuestro ministerio. Yo digo, Espíritu Santo, gracias. Pero eso ya pasó en la Biblia muchas veces. Cornelio tuvo una visión y fue a buscar a Pedro. Pero esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Activarnos en todo lo sobrenatural. No es el diseño de Dios estar seco. Ese no es el diseño para ti, sino que estés empapado del río del Espíritu. No se puede vivir el 100% del tiempo en el río del Espíritu, pero todos los días puedes entrar, todos los días puedes sumergirte, todos los días puedes estar en la presencia de Dios y vas a vivir diferente. Ese sí es el diseño de Dios para ti. Y todas las personas que hoy abracen este desafío de crecer, yo quiero orar por ti, quiero pedirle al Señor que Él te bendiga, que Él te respalde, que la unción descienda en esta misma noche, que se impregne en ti, que la unción del Espíritu se impregne en esta noche en ti, que salgas de aquí sumergido en el río de Dios. Ponte de pie, vamos a orar, ponte de pie, vamos a clamar juntos al Rey. Santo Dios, Señor. Por favor, todo el mundo cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Si hay alguna persona aquí que le cuesta creer, que le cuesta ir un poco más en el río de Dios, que no está seguro, yo quiero orar por ti. Solamente levántame tu mano. Aleluya. Santo Dios, quiero bendecir a tus hijos. En este momento, Señor, toda duda se va. Señor, yo te pido especialmente a ellos que tu presencia los abrace. Señor, que puedan sentir de manera sobrenatural aquellas cosas que no se pueden explicar con palabras. Espíritu Santo, desciende en este lugar, Señor. Tócalos en el nombre de Jesús. Llénalos de ti, Señor. Más de ti, más de ti, más de ti. Señor, en tu nombre. Santo Espíritu. Señor, y toda persona que anhele más de ti, que hoy salga totalmente desafiado a caminar 500 metros más. Señor, que esté dispuesto a esforzarse, a pagar el precio, que quiera avanzar. Señor, esas personas, yo declaro en tu nombre, Señor, que alcanzarán completa sanidad y restauración. Serán personas íntegras por dentro y por fuera, Señor, porque la sanidad es total en tu río, Señor. Declaro sobre esas personas que son activadas en tu nombre, Rey, en todo lo sobrenatural. Señor, una activación sobrenatural. Señor, sueños, visiones, prodigios, milagros de poder. Señor, en el nombre de Jesús, suelto esta palabra de bendición. Declaro, Señor, en tu nombre, Señor, que esto lo recibimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Y toda persona, Señor, está aquí que necesita más de ti, Señor, en este momento recibe. Señor, toda persona que ha sido atacada por las tinieblas, Señor, que ha sido perjudicado, Señor, en este momento, Señor, recibe de ti, Señor. Señor, declaramos en tu nombre que crecerá, se sumergirá en el río de tu espíritu y nunca más las saetas del diablo lo alcanzarán. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Señor, sopla en este lugar, Rey, en el nombre de Jesús. Sopla, 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 Señor, en tu nombre. Llénalos de ti, Señor. Más, 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 Señor, sopla tu presencia ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Más de ti, sopla, Rey. Aleluya, adorale al Rey.